La conciencia se puede describir en 3 palabras: todo, siempre y en todas partes. Deepak Chopra. Hay muchas maneras en las que la inteligencia humana se diferencia de otros seres y objetos. Quizás la más obvia de todas es nuestra capacidad para reconocernos a nosotros mismos y reflexionar sobre nuestra existencia. Durante la historia, entender y definir la conciencia ha sido uno de los retos más grandes y extensos llevados a cabo por la humanidad. Científicos, filósofos, artistas, teólogos y otros profesionales han intentado por cientos de años darle respuesta a esta pregunta. A diferencia de otras cosas materiales y mundanas, la conciencia no es algo que podamos señalar o ver bajo un microscopio. Carece de materia, no se puede ver como una energía, por lo tanto su existencia está abierta a muchas interpretaciones. Algunos niegan por completo su trascendencia, mientras otros, por otro lado, han generado teorías, sistemas y hasta diferentes niveles para llegar a entender su vasta complejidad. Es definitivamente uno de esos temas que se abre a debate y cada persona claramente es libre de tener su propia opinión. Hola gente preciosa, bienvenidos a Tradición Oral. Para los que son nuevos en este canal, me presento, yo soy Dani. En este canal se habla sobre crecimiento personal, salud mental e inteligencia emocional. Aquí reflexionamos sobre la vida y sobre la profundidad del ser. Si eres nuevo, no olvides suscribirte a este canal. Y si ya has estado conmigo aquí varias veces, qué emoción tenerlos hoy acá conmigo para hablar de este tema tan hermoso que me encanta y me llena de pasión. Desde los mayas, los incas, la antigua China y la cultura védica, la conciencia ha jugado un papel muy importante en cómo entendemos y vivimos esta realidad humana. Estas culturas ancestrales están entre las primeras en proponer un sentido organizado de los diferentes niveles de conciencia. Pero no ha sido sino hasta finales del siglo XIX que este tema empieza a tomar fuerza, donde se entendía entonces que la conciencia era el resultado de las funciones físicas y los procesamientos del cerebro. El término conciencia proviene de la palabra en latín conscius, que se define como saber y comprende los conceptos básicos de la percepción y la comprensión. Algunos pensantes consideran que todo en esta realidad está hecho de conciencia, desde los átomos, las plantas, los objetos sin vida, los animales y claramente el ser humano. La diferencia se encuentra entonces en cómo esta conciencia se expresa y los diferentes niveles a los que ésta puede llegar. Durante el siglo XX, la conciencia ya había creado una reputación. Se reconocía entonces su estrecha relación con el comportamiento humano. Ya podíamos entender que había diferentes drogas, diferentes estados de relajación que hacía que la mente viviera esta realidad de maneras diversas. Es entonces donde las teorías como las de Sigmund Freud y Carl Jung abren el espacio y el debate a conceptos como el subconsciente, el preconsciente, el inconsciente, dándole así nacimiento al psicoanálisis. Pero es curioso pensar que conceptos que ya se habían nombrado hacía miles de años solamente hasta el siglo XX vuelven a resurgir. Descubrir cómo nuestro cerebro genera la experiencia consciente es uno de los temas científicos más interesantes y desafiantes de la actualidad. Y hasta el día de hoy todavía no tenemos respuestas concretas. Así que con tantas posibilidades, mi mente curiosa encontró en la filosofía védica, también conocida como los orígenes del Ayurveda, una narrativa hermosa sobre este concepto que me gustaría compartir. Sé que para ustedes en este canal el concepto del Ayurveda es un concepto nuevo y más adelante haré un video únicamente explorando lo que esta ciencia guarda y cuáles son los secretos que son tan importantes para mantener nuestra vitalidad. Pero básicamente lo que esta palabra define es el estudio de la vida. Originada en la India, la Ayurveda es una ciencia médica y comprende 6 diferentes filosofías de vida que llevan aproximadamente más de 6.000 años de antigüedad. Busca ayudarnos a aliviar el dolor, el sufrimiento, por medio de sus diferentes ramas. Va desde el entendimiento del cuerpo físico, la nutrición, el estudio de la mente, la conciencia, la espiritualidad, el entendimiento de nuestro cuerpo energético, como los chakras o los puntos marma, pasando por el herbalismo, el yoga, la meditación, terapias físicas de desintoxicación del cuerpo, hasta la psicología, que es una de mis partes favoritas. Ayurveda entonces describe que la conciencia es la creación y la evolución de la existencia. Deepak Chopra lo describe muy bien como la creación experimentándose a sí misma. Y quizás una de las propuestas más grandes que la filosofía védica hace es sostener que la conciencia vive a través de los sentidos. Podemos ver, podemos oler, podemos oír, podemos tocar, podemos probar. Y esto de alguna manera es lo que nos ayuda a nosotros a tener una realidad física en este universo en el que estamos.
Ayurveda entonces también nos explica 3 conceptos que son muy importantes de los diferentes niveles de conciencia a los que podemos alcanzar. Tenemos sattva, rayas y tamas. Y son básicamente las energías en las cuales la conciencia puede llegar a expresarse y cómo también filtra nuestra mente a través de los sentidos. Las gunas se reconocen como las 3 energías o atributos de la creación y la realidad. Estos afectan nuestros estados psicológicos, emocionales y energéticos al estar constantemente interactuando entre ellas en un estado de juego conocido como maya o ilusión. Tamas es oscuridad, inercia y caos. Rayas es actividad, movimiento y pasión. Y sattva es creación y armonía. Tamas es el estado de oscuridad y se manifiesta desde la ignorancia y engaña nuestros sentidos. Tamas es la pereza, el apego, la depresión, la impotencia, la duda, la culpa, la vergüenza, el aburrimiento, la adicción, el dolor, la tristeza, la apatía, la confusión, la dependencia y la ignorancia. Rayas es el estado de energía, de acción, de cambio y movimiento. Rayas atrae, manifiesta y nos une fuertemente a los frutos de nuestro trabajo. Cuando nos excedemos con la energía rajásica, esta se manifiesta en la ira, la euforia, la ansiedad, el miedo, la preocupación, el estrés, el coraje y el caos. Y finalmente está sattva, que es el estado de armonía y de equilibrio. Es la paz e inteligencia que hace posible la liberación. Sattva es el bienestar, el amor, la compasión, la empatía, la amabilidad, el enfoque, el control, la gratitud, la confianza y la calma. Sattva es quizás el estado de conciencia más alto al que podemos llegar. Es la tranquilidad, es la expresión máxima de nuestra felicidad. Se expresa como la gratitud, como el amor. Es el conocimiento, la inteligencia. Una persona que está en este nivel de conciencia tiene la capacidad de verse y entenderse a sí misma. Una persona que se entiende a sí misma como un ser en evolución, un ser en crecimiento. Es la capacidad de tener humildad y también reconocer el amor en los demás. Rayas, por el otro lado, es el principio del cambio, de la energía cinética. Es dinámica, es caótica. Se le atribuye a la pasión, a los apegos, es la ansiedad, el miedo. Es una energía que es estimulante y nos ayuda a crear acción en nuestra vida. Es a través del cambio que la creatividad o las ideas se convierten en proyectos y materializaciones. La energía rajásica mueve la energía sátvica. Es el yo hago, el yo soy, el yo tengo, el yo deseo. Y por último tenemos a tamas. Tamas, por el otro lado, es obstrucción, es inercia, es destrucción. Se define como la energía de la resistencia y es una fuerza ciega que carece de conciencia de sí misma. Las personas por lo general vivimos estos 3 tipos de conciencia. Fluctuamos de uno a otro dependiendo de las experiencias que vivimos. Pero hay un gran porcentaje de la población que vive mucho más en la energía tamásica. Están completamente cegados, están en un modo de destrucción, no se reconocen a sí mismos, por lo tanto viven atados a las experiencias y a los dolores que esta realidad les impone. Para esta filosofía, a diferencia de la palabra en latín, la conciencia primero tiene su origen en un concepto que se conoce como purusha. Purusha se expresa como la máxima verdad, el origen, el estado trascendental del ser. Es infinito y se expresa como energía pura. Purusha no tiene color, no tiene olor, no tiene forma. No tiene movimiento. Purusha simplemente es. Para que entonces Purusha logre materializarse en esta realidad física, necesita de otra fuerza que la complemente. Esta otra fuerza se conoce como Prakruti. Prakruti es la fuerza de la creatividad en potencia. Es la decisión, es la voluntad, es el deseo de ser. El Dr. Vasarlal, uno de los especialistas más reconocidos en Ayurveda, lo describe de una manera muy bonita, en donde Prakruti es la energía creadora, ese deseo de ser, y Purusha es el testigo de esa creación, para darle así existencia a la materialidad. El Dr. Vasarlal narra que cuando Prakruti reconoce a Purusha, esta interacción entre estas 2 fuerzas le da nacimiento a la primera expresión de la creación, Mahat. Mahat se reconoce como la inteligencia suprema y es aquello que hace que la conciencia tenga la capacidad de reconocerse a sí misma. Para la Ayurveda y para la filosofía védica, todo en el universo tiene inteligencia. Las cosas que nosotros experimentamos no suceden porque sí. Todo tiene un propósito y todo encaja perfectamente en esta realidad.
De la inteligencia máxima, o el concepto de Mahad, se origina el ego, la sensación de yo soy, que nos ayuda a generar una referencia entre nuestra existencia y pone límites para poder entender cuándo empieza una persona y cuándo comienza la otra. Todo es una integración de experiencias. La separación se da únicamente a través del ego. Si pensamos entonces en estos términos, somos un reflejo del otro. Cada individuo en esta experiencia es una expresión única de estas fuerzas. Y para la Ayurveda se entiende que cada ser humano está buscando de alguna manera experimentar esta conciencia a través de un punto de vista diferente. Es por eso que está tan ligado a los sentidos, porque la manera en la que una persona experimenta la realidad no va a ser igual a la manera en que otra persona lo hace. Si todos estamos conectados en un todo, todos venimos del mismo origen, pero cada persona necesita poner sus barreras a través del ego para poder tener una experiencia individual. Se puede entender entonces que los sentidos juegan un papel muy importante en cómo interpretamos y cómo vivimos esta existencia. Lo que la mayoría de las personas no saben es que nuestras primeras impresiones de la realidad no son siempre el mejor indicador de la verdad, y es que nuestra realidad se esconde bajo 3 delicadas capas. Primero tenemos la realidad que existe fuera de nosotros y que existe únicamente en el mundo físico. Se refiere a lo que vemos, a lo que tocamos. El mundo tiene muchos matices, tiene muchas texturas, dependiendo del punto de vista desde donde la miremos. Para una persona, por ejemplo, que presenta ciertos niveles de sensibilidad en uno de sus sentidos, como la capacidad de ver o la capacidad para diferenciar colores o esencias, el mundo se construye de otra manera. Aquí todos estamos atados a nuestro traje físico, a este cuerpo que podría yo definir como una nave, como el vehículo en el que nosotros nos movemos y experimentamos esta realidad. Es por eso que lo que alimenta nuestros sentidos es información pura, que si lo miramos de manera objetiva, se ve únicamente como eso, información. Luego tenemos una segunda capa, y esta se refiere a la manera en la que como individuos interpretamos y definimos estas experiencias. Son los juicios mentales que tenemos, la interpretación personal de la realidad. Aquí el ego hace su papel estrella. Aquí entra a jugar tu idioma, tu cultura, tu raza, tu género, las ideas programadas que tengas, las estructuras que desde pequeño han estado, digamos que, cargando tu realidad. Y finalmente encontramos las emociones como la tercera capa. A pesar de que nuestras emociones son muy útiles para ayudarnos a navegar esta existencia, hay que primero siempre reflexionar antes de actuar sobre ellas. Si percibimos mal, si malinterpretamos una situación o juzgamos incorrectamente una situación, nuestras emociones serán entonces el reflejo de nuestras conclusiones erróneas. Y si le permitimos a las emociones ser el único indicativo de cómo reaccionar frente a una situación, nos estamos convirtiendo en víctimas de nuestro propio engaño. Es por eso que cuando la vida nos presenta con situaciones difíciles, conflictos o momentos decisivos, es cuando más debemos parar y reflexionar, ver nuestra existencia y nuestra conciencia a través de estos 3 filtros. Y abrir nuestra conciencia es invitar nuevas perspectivas y nuevas maneras de ver la realidad, para lograr así ver los hechos de manera neutral y fuera del modelo mental y el modelo físico que hemos venido construyendo. Filtrar entonces antes de actuar nos ayuda a evitar conflictos innecesarios y así también a tomar mejores decisiones. Así que para encontrar un estado de autorrealización y de paz, es importante que empecemos a romper primero todo ese condicionamiento físico y mental que tenemos, abrirnos a nuevas líneas de pensamiento, ser mucho más curiosos sobre el origen de nuestra existencia, entender el por qué y el para qué estamos aquí. Y les aseguro que con cada viaje que emprendamos, con cada tema más profundo que empecemos a desvelar, este descubrimiento del universo personal se irá haciendo más interesante y muchísimo más útil para nuestra existencia. Espero entonces que el video de hoy les haya servido, que hayan podido aprender cosas nuevas conmigo. No es necesariamente un tema para convencerlos, para que cambien de opinión. Algunos de ustedes ya tendrán sus filosofías, sus puntos de vista, pero es una nueva forma de entender esta realidad, entender nuestra mente y entender dónde vienen nuestras limitaciones. Si no se han suscrito en este canal, los invito para que se suscriban, y si ya han estado conmigo varias veces, les mando un abrazo gigante. Nos seguiremos viendo a través de las semanas. Espero verlos pronto.